En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a meditar juntos, vamos a compartir una reflexión sobre el poder de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de esta enseñanza es ese: conocer el poder de Cristo. Y vamos a empezar contando un poco por qué esto es tan importante, por qué conocer el poder de Cristo es tan importante. La razón principal es que cuando uno no conoce el tamaño de los amigos, de los aliados que tiene, uno se siente y se vuelve mucho más chiquito, mucho más débil, mucho más cobarde frente a los problemas, frente a los enemigos. Para el que no conoce las soluciones, cualquier problema es gigantesco. Para el que no conoce sus aliados, cualquier enemigo es terrible. Y en ese sentido, cuando desconocemos la presencia, el auxilio, el poder de nuestro Señor Jesucristo, creo que fácilmente podemos ser presa de nuestros enemigos, de nuestras tentaciones, de nuestros miedos. Conocer el poder de Cristo es conocer qué aliado tenemos, es conocer quién se ha puesto de parte nuestra. Y por lo tanto es conocer que incluso cuando parece que estamos perdiendo, en realidad somos vencedores. Estoy convencido de que eso que cantábamos hace un rato y es tan popular en el pueblo católico, si tuvieras fe como un granito de mostaza, frase de Cristo. Pero ¿cómo hace uno para que crezca la fe? La fe nuestra no es simplemente una sugestión, no consiste simplemente en que uno se concentre mentalmente, cerebralmente, o que repita muchas veces unas determinadas ideas. Eso no sería fe, eso sería más bien el poder de la concentración mental, el poder del cerebro. Y hay cosas que se pueden lograr así. Así como un atleta, si entrena, puede lograr algunas cosas. Así como un soldado, si entrena, puede vencer en algunas batallas. También uno puede entrenar su cerebro, uno puede entrenar su autoestima y puede ganar unas cuantas batallas. Pero las batallas decisivas, las batallas más importantes, no dependen simplemente de tu cerebro, no dependen simplemente de la fuerza de tu voluntad. Las batallas más grandes, las más bellas, las más importantes, dependen de otros factores. Pensemos, por ejemplo, en lo que es algo como el resentimiento. Pensemos en lo que es la amargura. Una persona puede darse cuenta de que su resentimiento le está haciendo un daño terrible, porque tiene sentimientos adversos de rechazo o de desprecio, quizás hacia personas muy cercanas, un hermano, un novio que tuvo, el papá, la mamá, una hermana con la que nunca se entendió. Uno puede tener esa clase de sentimientos y con esos sentimientos uno lucha, pero perdonar al papá ausente, perdonar a la esposa que fue infiel o al esposo que falló, perdonar al hijo ingrato, no es simplemente un asunto de que yo me ponga todas las mañanas
voy a tener buena actitud, me voy a concentrar, me voy a repetir, no ha pasado nada, con ese hijo no ha pasado nada. No importa cuántas veces te lo repitas, el verdadero perdón no es simplemente un asunto de sugestión, no es simplemente un asunto cerebral. Quizás el perdón de cosas pequeñas se puede obtener así. Cuando uno dice, bueno, eso no tiene tanta importancia, voy a concentrarme en otros asuntos. Pero es que las heridas reales que tienen las personas reales no son cosas de ese tamaño, son cosas mucho más profundas, son vacíos mucho más grandes. Y es ahí donde realmente necesitamos un auxilio que viene de lo alto. Y ese auxilio que nosotros encontramos a través de nuestra fe, nos dice Jesús que depende del tamaño de nuestra fe. Jesús una vez le preguntó a un enfermo, ¿crees que puedo hacerlo? ¿Crees que puedo hacerlo? Es decir, la fe es como la medida de los regalos que vas a recibir. Si tu fe es diminuta, los regalos son pequeños, pero la culpa no es del que te envía los regalos. Dios quiere darte cosas mucho más grandes, pero si la ventanita que le abres es muy pequeña, lo que cabe por ahí también es muy pequeño. Y ahí es donde viene la importancia de este tema de hoy. Entonces, ¿qué hacemos para que crezca nuestra fe? Nuestra fe no es simplemente una repetición cerebral o mental. Nuestra fe, y esta es la palabra clave que nos la han repetido varias veces los últimos papas, sobre todo Juan Pablo II y Benedicto, nuestra fe es respuesta. Ojo con esto, la fe cristiana no es un pensar con el deseo, lo que en inglés llaman wishful thinking. No es un pensar con el deseo, no es un hacer de cuenta que, no es un simple sugestionarse, esa no es la fe. La fe nuestra es la respuesta. ¿Respuesta a qué? La respuesta a la grandeza de un Dios con el que me he encontrado. Y por eso, llegar a esa grandeza, conocer ese poder, es realmente lo que cambia la vida. Por eso necesitamos conocer el poder de Jesús. Porque cuanto más conocemos del poder de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, también crece nuestra fe. Y así como hay lo que a veces se llaman círculos viciosos, también existe otra cosa que se llaman círculos virtuosos. Un círculo vicioso es una secuencia de acciones, de personas o de procedimientos que cada vez van destruyendo más. El caso típico del círculo vicioso es la discusión eterna dentro de una pareja. Tú me culpabilizas y entonces yo para defenderme te ataco y entonces tú te sientes herida y entonces te defiendes atacándome y yo me siento herido y me defiendo atacándote. Y ese es un círculo vicioso y cada vez las heridas son peores. Y creo que varios de nosotros conocemos historias muy, muy lamentables de cómo una pareja puede despedazarse psicológicamente, emocionalmente. Incluso pueden dañar su propia vida. Por algo existe esto que se llaman crímenes pasionales. Ese es un círculo vicioso. Pero aquí vamos a hablar de un círculo virtuoso. El círculo virtuoso es que cuanto más conoces del poder de Jesús, le das un poquito más de confianza a Jesús. Y cuanto más abres esa ventana, más grande es el regalo que te llega y más grande es la experiencia de amor que tienes. Y entonces, movido por ese regalo, le abres más la puerta y entonces recibes un regalo más grande. Y entonces dices, oye, esto está muy bueno, y entonces abres más la puerta. Claro, esos regalos muchas veces no son los regalos exactamente que el mundo dice. Precisamente el problema que tenemos con la predicación del Evangelio de la prosperidad, como lo hacen algunos grupos,
cristianos no católicos, y también hay algún que otro católico que sigue eso, es que plantean ese círculo virtuoso de crecimiento solamente en términos de ganancias materiales. Por ejemplo, cada vez gano más dinero, cada vez estoy más saludable, cada vez estoy más bonito, cada vez tengo mejor trabajo, cada vez me crezco más. La verdad es que sí recibimos cada vez bendiciones más grandes, pero bendiciones más grandes no necesariamente significa según los estándares del mundo. Sobre esto aclararemos un poquito más adelante. Bueno, ahí termina la introducción de este tema. ¿Por qué es necesario acercarse al poder de Jesús? Respuesta: porque cuanto más conocemos de quién es Jesús, más abrimos la puerta de nuestro corazón, más experimentamos de ese amor en nosotros, y entonces más creemos en Él y abrimos más la puerta, y así sucesivamente. Ese es el círculo virtuoso del crecimiento espiritual. Este círculo virtuoso lo enuncia también Jesucristo al final del llamado Sermón de la Montaña. Al final de ese sermón, Cristo habla de lo que significa poner en práctica las palabras, las enseñanzas de Él. Y nos dice algo muy importante. Fíjate, recordemos ese pasaje. Cristo dice: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece al que edificó sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece al que edificó sobre arena. O sea, la diferencia está en poner en práctica. Poner en práctica es lo que nosotros en nuestro lenguaje coloquial llamamos: haga la prueba, hermano. Haga la prueba. Créale al Señor. Abra un poquito más la puerta. Es lo que estamos diciendo el círculo virtuoso. Haga la prueba, hermano. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Porque si tú te dejas ganar por el miedo y tú dices: sí, muy bonito lo de Jesús, pero yo creo que seguro mató a confianza, y yo creo que yo voy a seguir haciendo las cosas como yo sé hacerlas, y me parece más seguro, por ejemplo, vengarme, o me parece más seguro atenerme a los principios y valores que el mundo propone con su propia lógica. Entonces, como no hiciste caso de las palabras de Cristo, tu fe se volvió más chiquita. Y cuando tu fe se vuelve más chiquita, entonces te sientes más desvalido, más asustado, y entonces tu fe se vuelve todavía más chiquita. O sea que la gran escogencia es: ¿quieres círculo vicioso o quieres círculo virtuoso? Esa es la gran escogencia. Y por supuesto, la propuesta hoy es: escoge el círculo virtuoso. Y el círculo virtuoso es: voy a hacer la prueba de creerle un poco más a Jesús. Porque en la fe siempre se puede crecer. Voy a hacer la prueba de creerle un poco más a Jesús. Creerle un poco más a Jesús es tomar un pequeño riesgo. Es lo que algunos psicólogos llaman salir de nuestra zona de confort. Porque, por ejemplo, mi zona de confort psicológicamente puede ser: esa esposa o esa novia que me engañó es la culpable de todas mis desgracias. Yo soy un inocente, ella es la culpable. Ella culpable, yo inocente. Eso es lo más cómodo del mundo. Cuando uno tiene a quien echarle toda la culpa de la vida, tiene una posición sumamente cómoda. Eso es una zona de confort. Pero salir de esa zona de confort es, por ejemplo, hacerse esta pregunta: ¿y no tendré yo también una responsabilidad en el hecho de que se haya dañado nuestra relación? El solo hecho de plantearme esa pregunta me saca de la zona de confort. Porque es mucho más confortable considerarme simplemente yo, inocente, víctima, ella, espantosa, culpable. O lo contrario, con un hombre y una mujer. Así que la fe nos saca de nuestra zona de confort. Y la fe nos pone entonces en un pequeño riesgo. Ese riesgo no es un riesgo caprichoso. Es un riesgo que tiene una base, pues, en la confianza, tiene una base en la experiencia pasada. Muchos de los que estamos aquí hemos visto
grandes malabarismos, por ejemplo, de este famosísimo Circo del Sol. Hemos visto, por ejemplo, esos malabaristas, esos trapecistas que salen por allá de un trampolín, da 3 vueltas en el aire a 30 metros de altura, extiende sus brazos y en el momento preciso lo agarra el otro. En el momento exacto. Es decir, el que está dando ese salto tiene la confianza en que el otro pues va a estar ahí y le va a extender los brazos. Esa confianza, ¿de dónde la sacó? No la saca de la nada, la saca del entrenamiento, la saca de conocer la persona. Así es con Jesús. En este sentido, la fe supera la razón, pero no es irracional. Óyelo bien. La fe supera la razón porque te pone en un pequeño riesgo, pero no es un riesgo caprichoso. Es un riesgo que tiene una dirección, es un riesgo que tiene un sustento, es un riesgo que te da una oportunidad. Muchas de las personas que han llevado o que hemos llevado, por ejemplo, aquí la cruz de fe, han tenido o hemos tenido esa experiencia. Cuando una persona aparece, por ejemplo, en su colegio con una cruz toda una semana, hombre, eso es un riesgo. Eso es un riesgo porque te pueden decir muchas cosas, tal vez se pueden burlar de ti, tal vez te pueden excluir. O sea, llevar una cruz toda una semana implica algo, es correr un pequeño riesgo. Pero si tú corres ese pequeño riesgo, y si tú vives ese riesgo, tienes una experiencia que hace crecer tu fe. Básicamente, tu crecimiento es, Jesús estuvo conmigo. Jesús hizo la tarea conmigo. Marcos capítulo 16 dice eso. El Señor Jesús cooperaba, ojo con eso, el Señor Jesús cooperaba con los apóstoles. Es decir, Él no me dejó en ese momento, el Señor estuvo conmigo. Así también dice el apóstol San Pablo, me abandonaron todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo en la prueba. Eso es lo que sale, eso es lo que brota de conocer el poder de Jesús. Pero la enseñanza principal, la frase que quisiera que quedara bien grabada en nuestros corazones en este momento es círculo virtuoso. Arriesga un poco más en la línea de esa sugerencia que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Arriesga un poco más. Ese poquito que tú arriesgas es tu manera de decirle a Jesús, estoy dispuesto a recibir más. Y cuando tú arriesgas un poco más, pues llega más. Y eso que llega más te hace más fuerte. Y cuando te haces más fuerte, entonces dices, yo puedo arriesgar un poco más. ¿Quiénes son los campeones de la fe? Son los mártires. El mártir es la persona que ha arriesgado todo lo que se puede ver, conocer o saborear en esta tierra. El mártir está arriesgándolo todo. Absolutamente todo. Y por eso la iglesia desde los primeros siglos tuvo esa plena conciencia de que en ellos, en los mártires, está el verdadero testimonio de la fe. Eso es creer, porque han apostado. La verdad es que todos los santos han hecho esa clase de apuestas, pero la palabra apuesta me gusta y no me gusta, porque la palabra apuesta a veces indica como una especie de elección en el vacío, como cuando una persona compra una lotería y no tiene ninguna base racional para decir, me la voy a ganar. No tiene ninguna base para decirlo. En cambio, la persona que se lanza en el Circo del Sol y da 3 vueltas, sí tiene una base para decir, va a haber unos brazos que yo voy a encontrar, que yo voy a recibir. Sí va a haber unos brazos. Eso es la fe. O sea que la fe es lo que hacen esos trapecistas. Sí tiene una base. Es un riesgo, pero es un riesgo con una base. ¿Y esa base de dónde viene?
viene de tu experiencia pasada, viene de la predicación de la iglesia, viene del testimonio de la palabra de Dios, viene del ejemplo de los santos. Eso es lo que nosotros recibimos de ellos, eso es lo que conocemos. Terminada esa introducción, entonces, desarrollemos nuestro tema con los siguientes puntos. Primero nos vamos a preguntar algo muy sencillo. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por poder? Porque queremos hablar del poder de Cristo, pero ¿qué es lo que usualmente significa para nosotros poder? ¿Qué es lo que quiere decir? Usualmente nosotros asociamos el poder con la fortaleza, por ejemplo. Asociamos el poder con una persona que es fuerte y se impone por su fuerza. Especialmente en los tipos de civilización que podemos llamar más elementales, quizás incluso más primitivos. Esto es muy elemental. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el poderoso? Pues es el grandote, el que pega más duro, el que mata más en la batalla. Ese es el poderoso. El poder lo asociamos con la fuerza. Otras veces asociamos el poder con la astucia. Ese ya es como un nivel un poquito más avanzado. Hay un libro muy famoso, uno de los más conocidos en la historia de la humanidad, que se llama El Libro de la Guerra. Tiene distintos títulos. Es un libro que proviene de la civilización china. Es un libro que tiene miles de años y que habla de muchas estrategias para vencer. Y uno de los temas principales del Libro de la Guerra es que no siempre gana el que tiene más fuerza, porque a veces gana el que es más inteligente, el que es más astuto. Así, por ejemplo, cuando recordamos a los mongoles con su gran general por allá en la época de los siglos XII, XIII, Gengis Khan. Gengis Khan era fuerte en términos de capacidad de golpear al otro ejército, pero sobre todo Gengis Khan era supremamente astuto. Una de sus estrategias más repetidas y siempre eficaces era acercarse al campo de batalla, iniciar el combate, y cuando el otro ejército, llamémoslo así, provocado por esa primera iniciativa, entraba en combate, los mongoles se retiraban como si se sintieran acobardados o superados por las fuerzas enemigas. Los enemigos lo que veían era un grupo, digamos, de 100, de 200, de 300 arqueros, de los que disparan pues con arco y flecha, unos 300 arqueros huyendo despavoridamente. No los vamos a dejar huir. Ahí venía el error. El ejército enemigo, el ejército contrario a los mongoles, salía en persecución. ¿Y qué creen ustedes que sucedía? Que estos eran habilísimos jinetes, llevaban por muchísimos kilómetros al adversario hasta ponerlo en una trampa. Entonces lo metían, por ejemplo, en un lugar estrecho, o en un lugar enlodado, o en un lugar donde apenas se podía pasar un río, y cuando el otro ejército se veía encerrado, se devolvían los mongoles y acababan con ese. Es decir, más vale maña que fuerza. Ese es otro tipo de poder, el poder de la inteligencia. Podríamos enumerar todavía otros más. Podríamos hablar, por ejemplo, del poder de la información oportuna, lo que hoy se suele llamar inteligencia. Esa palabra CIA quiere decir central de inteligencia. Esas son las dos palabras, las dos primeras letras ahí. Inteligencia. Y la palabra inteligencia, dentro de ese lenguaje, en el contexto internacional, lo que quiere decir es la capacidad de filtrar información de lo que el otro está haciendo, de lo que el otro está pensando. De manera que a través del espionaje
las empresas o los países logran información preciosa y con esa información muchas veces pueden vencer a su adversario. Lo que tienen en común todas estas definiciones de poder según el mundo, es que todas ellas, todas estas formas de poder, finalmente son homenajes, por darle un nombre, son homenajes al ego humano, son homenajes al yo. En el centro de toda esa batalla de los mongoles hay un hombre increíblemente ególatra. Ese hombre se llama Gengis Khan. Y Gengis Khan manda matar miles de personas, manda arrasar ciudades por una razón. Porque mi imperio, mi raza, mi familia y sobre todo yo, tenemos que ganar y todo es para mí. Los grandes poderosos de la historia de la humanidad han obrado casi siempre con esa lógica. El problema es que cuando los vemos vencedores los llamamos magnos y cuando los vemos perdedores los llamamos locos, psicópatas, dictadores, déspotas o suicidas. Hace unos años escuché una excelente conferencia de un historiador, Dan Carlin es su nombre, donde él hacía una comparación entre Hitler y Alejandro Magno. Y básicamente la tesis de este hombre es, Alejandro Magno lo llamamos Alejandro Magno porque ganó. Pero si Alejandro Magno hubiera perdido, hubiéramos dicho, ese tipo era un degenerado, psicópata, ególatra y todas las demás cosas que decimos, por ejemplo, de Hitler. Así que lo que tienen en común todas las definiciones mundanas, vamos a llamarlas así, las definiciones mundanas del poder, es que están centradas en el yo del ser humano. Se trata de que yo gane, se trata de que yo brille, se trata de que yo tenga, se trata de que yo disfrute. Todas ellas son un homenaje al yo. Y ese culto al yo es insaciable. Un ejemplo lamentable que tenemos en mi país, Colombia, es que, pues aquí lamentablemente, tristemente ha florecido la industria del narcotráfico y por eso recordamos tantos carteles de la droga y hombres como por ejemplo un Pablo Escobar. Pablo Escobar se hundió bajo el peso del imperio que quería crear, porque a él no le bastaba tener muchísimo más dinero del que hubiera podido comer, consumir, gastar o regalar en su vida entera. No le bastaba eso. Él necesitaba ser el único, porque a medida que el yo se inflama, a medida que el yo se inflama, a medida que el yo se rellena hasta reventarse, nadie más cabe. Me gusta una explicación bonita que oí, una predicación bonita que oí sobre Caín y Abel. En la época de Caín y Abel, pues si seguimos el relato bíblico, se supone que había 4 personas en el mundo. Adán, Eva, Caín y Abel. Y ya Caín sentía que no cabía. O sea, si miramos el tamaño del mundo, a Caín le hubiera tocado, qué sé yo, África o América. No basta. Hay que quitar a Abel, no quepo. Donde está él, no quepo yo. Ese es el yo inflamado. Ese es el yo que necesita eliminar al otro. Como dice la gran prostituta en el libro del Apocalipsis, soy yo y nadie más. Yo y nadie más. Hay que quitar a todos los otros. Solo puede haber espacio para mí. Por supuesto, desde una perspectiva teológica, se sabe de dónde viene ese hilo negro y venenoso de pensamiento. Viene del demonio. Porque efectivamente, la ira del demonio es que él no tiene universo. El demonio siempre está jugando como visitante, nunca puede jugar como local.
Porque el demonio siempre está en patio ajeno, siempre le toca jugar en la creación que no es suya, porque solo Dios es creador, el demonio no puede crear. Por eso el demonio siente que debe acabar con todo lo que hable de la imagen de Dios, y por eso busca ante todo y por encima de todo ser adorado. Obsérvese la frase desesperada que le dice a Cristo. Lo lleva a un monte altísimo, le muestra todos los reinos de la tierra y entonces le dice, todo esto es mío. Hay un sentido en el que esa frase es cierta. Los poderosos de este mundo fácilmente siguen la lógica de Satanás. En ese sentido, sí que parece que el mundo estuviera inyectado de la lógica del príncipe de este mundo, como lo llama la Biblia. El demonio le dice a Cristo, todo eso es mío. Y le dice también, todo esto te daré si ahora te postras y me adoras. Creo que nadie debe presumir de hacerle psicoanálisis al demonio, pero observa lo que dice esa frase, todo esto es mío, pero yo te lo daré si me adoras. ¿Qué quiere decir eso? Que ni siquiera todos los reinos y poderes de este mundo sacian al demonio, porque en el fondo lo que él quiere es ser adorado, ser el único. Y los poderes de este mundo van en esa línea. Se trata de aplastar al otro, se trata de que el otro no exista. En el lenguaje empresarial fácilmente se habla de esa manera. ¿Qué hay que hacer para despedazar a la competencia? Como decía jocosamente mi hermano mayor alguna vez, es que no se trata solamente de que yo gane, se trata de que él pierda. O sea, hay que triturar al otro. Debe desaparecer el otro. Hay suficiente población en el planeta Tierra, por ejemplo, para que distintas marcas de celulares, sé que es un tema candente, punzante, incómodo, que causa urticaria, pero hay que mencionarlo. Hay suficiente gente en el planeta Tierra para que haya distintas marcas de celulares, pero si ustedes miran, la lógica agresiva es cuánto le podemos quitar de tajada, puesto que durante tantos años el gran protagonista, por ejemplo, ha sido Apple. Entonces, una victoria, ¿qué es? Le hemos quitado el 15% a Apple. Es decir, ahora están perdiendo ellos. Ahora lo vamos a humillar hasta que llore, gima, patalee y muera. Esa destruir al otro, esa es la lógica empresarial. Muchas veces. Ganar se entiende como lograr que el otro pierda. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que nuestra empresa venda y para que el otro no venda? Así se habla. De vez en cuando hay unos cuantos vendedores de buen corazón. Demos oportunidad de pensar que sí puede haber algún vendedor de buen corazón que dice, no, el mercado alcanza para todos, que todos coman. Vamos a suponer que sí, que en un grupo de 50 personas puede haber un buen vendedor. Pues sí, puede ser que sí. Pero en general, la lógica del vendedor es, cuanto menos ganen ellos, más gano yo. Y ellos tienen que desaparecer. Entonces, fíjate, las tres características de los poderes de este mundo, primero están centrados en el yo. Se trata de que yo gane. Yo, es mi yo, es el culto al yo. Eso es lo primero. Segundo, ese culto al yo implica la destrucción del otro. Por eso, la lógica del poder no tiene hermanos. No puede tener hermanos, porque en el momento en el que yo reconozco que tú eres mi hermano, ya tengo una razón para respetarte, una razón para quererte, una razón para que a ti te vayan bien las cosas, y yo no quiero que te vayan bien las cosas. Yo quiero que lo tuyo se hunda. Entonces yo no puedo tener hermanos, yo no puedo tener amigos, yo no puedo tener compasión. Y por supuesto, la tercera característica que tiene ese poder es que es un poder que termina volviéndose contra Dios. Todo poder, desde el punto de vista puramente mundano,
termina volviéndose contra Dios. ¿Por qué? Porque resulta que el mensaje de Dios es: todos hemos sido creados iguales, todos tenemos la misma dignidad, hay que tener ternura, compasión, misericordia por el más pequeño. ¿Qué ternura ni qué nada? Hay que eliminar al más pequeño. Si no se defendió, problema suyo. 3 características de los poderes mundanos, o el poder según el mundo: centrado en el yo, finalmente homicida y finalmente contrario a Dios. Eso nos ayuda a entender una frase un poco misteriosa que está en la primera carta del apóstol San Juan. Dice allí San Juan: no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. No se refiere a que no amemos la naturaleza, los pajaritos, los arroyos. No amar al mundo quiere decir esta, que es la lógica del mundo. El cristiano está llamado a romper con esa lógica, a romper con ese modo de entender el poder. El cristiano está llamado a contradecir esa manera de ver las cosas. Entre los discípulos de Cristo, ¿cuál era el lenguaje que se hablaba? El lenguaje era: bueno, yo quiero ser el primero y creo que tengo credenciales para ser el primero. Natanael, por ejemplo, también conocido como Bartolomé, podía decir: yo debo ser el primero porque aquí nadie ha estudiado lo que yo he estudiado. Nadie. Esta panda de ignorantes no saben ni siquiera leer. A ver, Pedro, lea de corrido aquí. No sabe. ¿Sabe? Yo sí sé. Yo tengo credenciales para ser el primero. Cada uno podía alegar distintas cosas. Así, por ejemplo, sabemos que Judas Iscariote y que Simón el Zelota habían luchado durante años por vencer al adversario, es decir, a los romanos. Yo debo ser el primero, es decir, yo soy un veterano en la lucha contra el adversario. ¿Usted qué sabe? Usted lo que sabe es que pelear con los peces. Dele risa, dele tristeza, su bajísimo nivel de preparación. Yo, en cambio, soy veterano en esto. He apostado la vida. He estado en riesgo de morir. Usted no sabe lo que es eso. Cada uno podía alegar algo. Y si luego le damos el turno a Pedro, Pedro hubiera podido decir: momentico. Aquí a nadie le han dicho: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Solamente me lo han dicho a mí. A ver, Mateo, ¿a usted le dijeron algo? Solamente a mí. Entonces yo debo ser el primero. Y Juan dice: no tan rápido. ¿Quién es aquí el predilecto? Discípulo amado, ¿quién es? ¿Quién es el que prefiere Jesús para sus confidencias, para su cercanía, para su amistad? ¿Quién es el primero? Yo soy el primero. Había muchas maneras de ver el tema del primero. Entonces ellos se lo pasaban en ese ejercicio, que es un ejercicio de tinieblas. Porque cuanto más se discute sobre el primero y sobre quién es primero, en el fondo más grietas le estamos abriendo al humo de Satanás. Exactamente lo mismo sucede en la iglesia. Exactamente lo mismo. Cuando en una diócesis la mayor preocupación de los sacerdotes es quién va a quedar de vicario, pero quién va a quedar con la mejor parroquia, y la plata quién la va a manejar, y a quién van a mandar a estudiar. Si esas son las competencias de poder, ¿quién se va a ocupar de evangelizar? ¿Quién se va a ocupar de atender a los pequeños, a los cansados, a los pobres, a los heridos? ¿Quién lo va a hacer? Si estos están compitiendo por los primeros puestos. En las comunidades religiosas lo mismo. Y hay mucha gente que quiere llevar este mismo lenguaje también a la familia. También en la familia hay quien quiere llevar este lenguaje. En el fondo, y atención que, como decía Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y yo sé que algunos se van a quedar en la superficie de esta frase,
Pero también sé que varios de ustedes van a entender la profundidad que tiene la frase que sigue. El igualitarismo es un modo disimulado de prolongar la lucha por el primer puesto. Esa idea de que todos seamos exactamente iguales, por ejemplo, hombres y mujeres exactamente iguales, haciendo exactamente lo mismo, pudiéndose casar con el que quiera, esa idea, el igualitarismo, en el fondo es un disfraz de la lucha por el primer puesto. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirve el igualitarismo? Supuestamente, el igualitarismo debería servir para que nadie fuera el primero. Si todos somos iguales, eso se llama el paraíso comunista, que fue la idea que promulgaron, que difundieron Marx y Engels en su día. Si todos somos iguales, si todos somos exactamente iguales, se supone que nadie hay primero. Pero resulta que cuando tú declaras que todos son iguales, alguien tiene que administrar esa igualdad. Y el que administra la igualdad se llama el partido. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues mira la historia de la Unión Soviética en el siglo XX. Teóricamente el marxismo decía todos son iguales, pero para garantizar que todos sean iguales hay algo que se llama el partido. ¿Y en el partido todos son iguales? No, porque tú no puedes tener 200 millones de primeros ministros. Hay un primer ministro nombrado por un único partido. Entonces, ¿dónde está la trampa del igualitarismo? La trampa igualitaria, la trampa del igualitarismo es que al declarar de palabra que todos somos iguales, se impide la posibilidad de que los naturales liderazgos de las personas surjan, porque de hecho lo que sucede es la dictadura del partido. Eso se llama Cuba, eso se llama Corea del Norte, eso se llama Venezuela, eso se llama cualquier lugar donde entra el igualitarismo, porque el igualitarismo no es la garantía de la igualdad, sino es la garantía de que no se dejará ascender a nadie que no pertenezca al partido. Les repito esa frase. El igualitarismo no es la garantía de la igualdad, sino la garantía de que no se admitirá ninguna idea que no sea la del partido. Por eso, con mucha frecuencia nos encontramos que los que promueven esta ideología igualitaria les encanta la democracia hasta que ellos llegan al poder. Una vez en el poder, ya la democracia no sirve para nada. Que hay 2 millones de firmas para un referendo revocatorio, no, y de aquí no me bajan, y de aquí no me quitan, y no. La democracia funciona mientras tú llegas al poder. Entonces el igualitarismo es un disfraz de la misma ideología de imposición de la búsqueda de primeros puestos. Entonces, ¿cuál es la respuesta cristiana y católica a este tema, que incluye lo social, lo psicológico, lo familiar, lo afectivo? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta que da Jesús no es el igualitarismo. En el almuerzo del día de hoy estaba yo con un grupo de sacerdotes y no faltó uno que dijera: el primero que predicó la igualdad fue Cristo. Qué tristeza, todavía quedan sacerdotes que piensan esas cosas. Qué tristeza, eso no es cierto. Cristo no predicó la igualdad, no es cierto. A ver, para que nos entendamos, iguales somos en algunas cosas. Fundamentalmente somos iguales en 2 cosas. Primero, en que todos somos pecadores. Y segundo, en que todos, siendo pecadores, hemos sido amados y redimidos. En esas 2 cosas, iguales. Y en esas 2 cosas se cumple lo que dice San Pablo: ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre. Efectivamente,
Ya no hay hombre ni mujer porque los hombres somos pecadores y las mujeres también. Ya no hay esclavo ni libre porque no depende de tu rango social el hecho de que efectivamente eres pecador y el hecho de que efectivamente así pecador te ha amado Dios gratuitamente en la persona de Cristo. Oigan bien y por favor reciban en su corazón esto. El único igualitarismo que predica Cristo es la necesidad de la redención y la realidad de la redención. Entonces, en el matrimonio, ¿cómo se aplica el igualitarismo de Cristo? ¿Cómo se aplica ahí? Mira, en el matrimonio, ese hombre ha de ver que esa mujer tiene muchas cualidades naturales y sobrenaturales, físicas, psicológicas, emocionales, pero ha de ver que esa mujer está sujeta también a cadenas de pecado. Y esa mujer así ha sido amada por Cristo, redimida por Cristo y llamada a un camino en la fe, la esperanza y el amor hasta la santidad. Esa es la manera de un esposo ver a la esposa. Esa es la manera de un novio ver a la novia. No hay nada de ingenuidad en esto. Jamás miren ustedes a sus novios como ángeles. No son. Súper tierno, tal vez sí. Tiene cualidades, pero, atención, está herido por el pecado, carga pecados propios y de la familia, está tentado y tiene sus fragilidades, pero así es amado por Cristo, que quiere llevarlo a través de la fe, la esperanza y el amor a una plenitud que se llama santidad. Ese es el matrimonio. Ese es el matrimonio. ¿Hay que querer a los sacerdotes? Yo digo que sí. Claro, hay que querer a los sacerdotes. ¿Pero cómo hay que quererlos? Sabiendo, este es un hombre en proceso. Este es un pecador redimido. Este es un peregrino de la fe, la esperanza y la caridad, llamado por Dios a la santidad. Ese es el sacerdote. Eso es amar al sacerdote. Eso es lo que significa querernos. Entonces, la respuesta sobre qué es lo que propone Cristo tiene varios puntos, que creo que me van a salir 4. El primer punto es, ¿cuál es el igualitarismo cristiano? Respuesta: igualitarismo cristiano es que todos somos pecadores, pero todos somos amados. Vean de esa manera a sus hijos y ustedes verán que se vuelven mejores padres. Vean de esa manera a sus papás, vivos o difuntos, y ustedes verán que se vuelven mejores hijos. Vean de esa manera a sus amigos y verán que se vuelven mejores amigos. Porque sus amigos son también seres pecadores que cargan con el rastro, con la herida, con la cicatriz de pecados antiguos y nuevos, pecados de familia y de cultura. Vean a sus amigos de esa manera y los verán con realismo. En su estilo peculiar, el padre Alberto Linero tiene una obra que se está difundiendo mucho que se llama No te cases si estás enamorado, una cosa parecida. Y la idea que él tiene es un poco esto que estamos diciendo, que cuando las personas están así súper enamoradas no ven lo que es. En realidad el cristiano nunca se casa enamorado en ese sentido de iluso. El cristiano se casa con los ojos abiertos, sabiendo, este es un pecador. Yo creo que si yo fuera papa, cosa que no hay posibilidad cercana, yo introduciría en el ritual del matrimonio tal vez una pregunta adicional. Señorita, por ejemplo, Hipoplasia, que es mi nombre preferido. Señorita Hipoplasia, ¿es consciente de que se casa con un pecador? Y el ritual debe decir, haga cara de asco y desprecio cuando pronuncie esa palabra. Tiene que hablarle así claro. Sacudir a la novia, oiga, despierte. Es consciente que se está casando con un pecador, llamado por Cristo, por el valor de su sangre, llamado a la santidad. ¿Es consciente de eso? Esa pregunta creo que falta en el ritual del matrimonio. Por supuesto, también falta la otra. ¿Y usted se va a casar con esta pecadora
añadiendo en el ritual. Nunca añada la palabra pública, porque claro, ya tendría otro sentido. Es consciente de que se va a casar con esta pecadora. Eso debería estar en el ritual. Entonces, son 4 puntos. El primero es la propuesta de Cristo sobre el poder. El primero es igualitarismo en el sentido comunista, no, porque es un engaño, es un timo. Detrás del igualitarismo comunista lo que viene es la dictadura del partido. Lo que viene es el frenar toda posibilidad de cambio en nombre de ese igualitarismo. Si eso se les parece a Evo Morales, no es casualidad. ¿Cuál es el igualitarismo cristiano? Es todos somos pecadores. Todos, ¿cuáles todos? Todos. Mire, el día que usted se sosiega en su habitación y dice, mi papá, a pesar de unas cuantas cualidades que tiene, es un pecador, necesitado de Cristo, necesitado de su amor. Usted viera el descanso, la libertad, la sanación que eso trae. Eso sana el corazón, eso sana. Porque todo el tiempo su dolor con su papá, con su mamá, con su novio, con su novia, con su hijo, con su hija, todo el tiempo su dolor ha sido ¿cuál? Yo esperaba más. ¿Qué es lo que Cristo nos enseña con su maravilloso igualitarismo que solo se aplica a las 2 cosas que he dicho? ¿Qué es lo que nos enseña Cristo? Solo existe el igualitarismo en términos de todos somos pecadores y todos llamados por amor gratuito de redención a un camino de fe, esperanza y caridad. Siendo así las cosas, pasemos al siguiente punto. ¿Qué más les dice Cristo a estos apóstoles? Apóstoles que se la pasaban discutiendo. ¿Quién es el primero? ¿Qué más les dice? Les dice lo siguiente. El que quiera ser el primero, ponga pausa ahí. El que quiera ser el primero, la frase de Cristo no sigue, el que quiera ser el primero, quítese esas ganas, sienta vergüenza, ¿cómo se le ocurre querer ser el primero? Eso no fue lo que dijo Cristo. Como bien lo observó nuestro muy amado San Ignacio de Loyola, porque yo soy un dominico que ama entrañablemente a San Ignacio, como muy bien lo observó San Ignacio, Cristo en ningún momento le da razones a nuestra mediocridad. Querer ser el primero es bueno. Y eso lo descubrió con una claridad muy grande. Yo creo que entre los santos, uno de los que mejor lo descubrió es el fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola. El que quiera ser el primero, y la frase no sigue, cancelemos tus deseos de ser el primero. Querer ser el primero no es malo, no es malo. Ese no es un daño. Que tú quieras ser el primero, ese no es un daño, ¿no? Ahí no está el mal. Eso ya nos indica un segundo punto, dijimos que son 4. El segundo punto es, Cristo sí quiere que nosotros seamos primeros. Luego vamos a ver de qué manera lo quiere, pero por ahora yo quiero subrayar ese hecho. Que tú estés en un trabajo y que tú seas el mejor en tu trabajo, eso no ofende a Cristo. Ni tampoco es alabanza para Cristo que tú seas el mediocre. En este hospital tenemos varios médicos. Hay una médica católica que se caracteriza por su mediocridad, porque llega tarde, porque se equivoca, porque ya ha envenenado a 4. Eso no es gloria para Cristo. Ser un profesor mediocre no es gloria para Cristo. Ser un mal sacerdote no es gloria para Cristo. Ser un esposo mala clase no es gloria para Cristo. Ser negligentes, ser mal preparados no es gloria para Cristo. Tampoco es gloria para Cristo que tú, por tu mal desempeño, seas un empresario fracasado. Nosotros, cristianos católicos, no idolatramos la prosperidad, pero eso no significa que idolatremos el fracaso, ni más faltaba, pues. Otro que vio muy claramente esto de la excelencia fue otro santo que tampoco es muy popular en nuestra época, pero yo también le hago publicidad,
porque me parece que hay que hacerla. San José María, escriba de Balaguer. La predicación de San José María muy a menudo es esa. Dios quiere que tú avances en el camino de la santidad ahí donde estás. Y si eres un empresario, Cristo no quiere que tú seas un fracasado, un empresario fracasado. Que el fracaso que te llegue ocasional y accidentalmente lo pueda usar Dios, esa es otra cosa. Pero Dios no quiere que tú seas un fracasado. Dios no quiere que tú seas un mediocre. Dios no quiere que las cosas te vayan mal. Y en otros campos de la vida, Dios tampoco quiere que tú, por irresponsabilidad en tu salud, vivas enfermo. Eso no lo quiere Dios. Porque lo primero que tú administras no es tu dinero, es tu cuerpo y tu tiempo. Entonces, si tú administras mal tu cuerpo y por torpeza, por ignorancia, por capricho, estás destruyendo tu cuerpo, no llames a eso gloria de Cristo. El bien conocido y famoso humanista Erasmo de Rotterdam escribió de una manera ponzoñosa, con gran ironía, sobre aquellos monjes que consideraban que por el descuido en su arreglo personal estaban dándole la gloria a Dios. Es decir, confundían la pobreza con la dejadez. Entonces Erasmo escribió unas páginas bastante difíciles de leer por su contenido, donde se burla de esa gente de iglesia que cree que le da la gloria a Cristo en la suciedad, en la dejadez, en la pereza, en la mediocridad. Como bien lo han dicho, santos del tamaño de San José María o de San Ignacio de Loyola, Dios te quiere excelente. Y Dios no le tiene miedo a ninguna de tus cualidades. Ninguna. Definitivamente la comunidad religiosa que ha vivido más eso para el bien, y algunas veces se equivocan, claro, son los mismos jesuitas. Tienen gente tan brillante en tantos sitios. Y eso está bien. Eso es carisma de ellos. Eso está bien. En el Observatorio Astronómico Vaticano, hace tiempo hay 2 jesuitas que brillan con luz propia. No sé cuál es la cuenta a día de hoy, pero hay por lo menos 5 asteroides que llevan el nombre de jesuitas. Han sido descubiertos por miembros de esa comunidad religiosa. De modo que eso tiene que quedar claro. Mediocres, caprichosos, dejados, irresponsables, nada de eso es gloria para el Señor. Entonces, la gloria para el Señor, ¿cómo será? La gloria para el Señor es que tú seas, por ejemplo, un gran médico, un gran profesor, un gran abogado, un gran empresario, un gran vendedor, un gran predicador, y que con toda esa grandeza no se te suban los humos a la cabeza. Y que con toda esa grandeza tú entiendas lo que te dice el apóstol San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y que con todo ese éxito empresarial y con todas esas ventas maravillosas y con todos esos alumnos que te idolatran, tú no te idolatres ni admitas ser convertido en un ídolo. Tu éxito no es un obstáculo para la gloria de Dios. El éxito no es obstáculo para la gloria. Lo que es obstáculo se llama la soberbia, eso sí. Es la soberbia y no el éxito lo que hace daño. Es eso lo que hay que tener presente. Pero sigamos la frase de Cristo para llegar al tercer punto, para ver qué entiende Cristo sobre este asunto del poder. El que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor. Para nuestro Señor Jesucristo, servir es la manera de ser el primero. De hecho, uno de los lemas más importantes del querido San Ignacio es ese. Uno de los lemas, el más conocido, es Ad Maiorem Dei Gloriam, para la mayor gloria de Dios. Pero otro lema jesuítico es en todo amar y servir. Y no riñe, fíjate los 2 lemas jesuíticos. Para la mayor gloria de Dios, habla de que tú llegues a esa plenitud
de tus capacidades artísticas, intelectuales, lo que tú puedes llegar a ser, pero al mismo tiempo amando y sirviendo. Tiene un balance muy hermoso eso que propone Ignacio de Loyola. Por un lado, que logres tu máximo, pero por otro lado, que tu máximo se derrame en amor y servicio para los otros. Por supuesto, ya cuando uno habla de amor y servicio, ya uno está diciendo que la lógica del mundo cae. Les recuerdo cuál es la lógica del mundo. Primero el yo. Todo es para culto mío. Para mí, que yo brille. Segundo, nadie más cabe. Hay que anular a los demás. Y tercero, Dios estorba. Esos son los tres principios del poder según el mundo, el poder mundano. Pues he aquí lo que nos dice Cristo. En primer lugar, Cristo nos ha dicho, atención, que todos son iguales en cuanto que son pecadores, y todos son iguales en cuanto que para todos y por intención de la salvación de todos llegué hasta el extremo de la cruz y mi sangre derramada es oferta de salvación, de ternura y de transformación para todos. Segundo, sí, busca tu máximo. Pero tercero, amar y servir. El verdadero modo de ser el primero es servir. Ese es el verdadero modo de ser el primero. O sea que la grandeza de tu vida no se mide por lo que tú acumules, sino por cuántas vidas tú mejoraste. Escriba esa frase, por favor, bendito sea Dios, que hay gente tomando apuntes. Los otros, como digo yo, me miran como búhos. Toma nota de esa frase. Toma nota de esa frase. La grandeza de una vida no se mide por lo que acumulaste. La grandeza de una vida es cuántas vidas mejoré. ¿Cuántas vidas mejoré? Y claro, cuanto más recibe uno de la luz del Espíritu Santo, más entiende uno que mejorar también tiene una escala. Si un ingeniero, por ejemplo, descubre una manera de hacer bombas de extracción profunda que van a solucionar problemas de agua potable, en el 12% del suelo africano, millones y millones de personas estarán agradecidas para siempre con ese hombre o mujer, para siempre. Bien, ese es un bien. Pero nos dice el libro de Daniel, los que enseñaron la justicia brillan como estrellas por toda la eternidad. Es tan hermoso ese sermón de San Agustín donde compara el amor antes de la muerte y el amor después de la muerte. Y dice, antes de la muerte el amor busca las obras de misericordia corporales sobre todo. Dar de comer al hambriento, de beber al sediento, dar ropa al que no la tiene, visitar al enfermo, etc. Y dice San Agustín, pero en el cielo ya no vas a tener hambrientos a los cuales llevarle un bocado, ni sedientos a los cuales brindar un vaso de agua. Entonces, hay niveles en el bien que uno hace. Que Dios bendiga a los ingenieros que diseñan modos para que haya mejor calidad de vida, de vivienda, de agua, de alimento, de vacunas, para millones de personas. Que Dios los bendiga. Pero entendamos todos que es otro nivel completamente diferente cuando ya hablamos de hacer un bien que atraviesa el umbral de la muerte. Porque el ingeniero más ingeniero, el arquitecto más arquitecto y todos estos talentos tan grandes que Dios ha regalado, hacen bienes que llegan hasta el umbral de la muerte. Un sacerdote muy querido por mí fue el que fue párroco mío en mi infancia y adolescencia. Ese hombre, el padre Jaime Hoyos Sáenz, fue párroco de mi parroquia de la Anunciación. Esa fue mi parroquia de origen, de donde salí yo para esta comunidad religiosa, los dominicos. Y el padre Jaime Hoyos, en una rara confidencia, y digo rara porque él era un hombre más bien tímido, en una rara confidencia me hablaba de su vocación y me decía, durante mucho tiempo, no sé cuántos meses, estuve dudando entre si ser médico o ser sacerdote.
Y mira la manera como él describe las cosas sin quitar nada a los médicos, ni que se pongan bravos los médicos conmigo. Por favor, no me corten el saludo como otras veces han hecho. Fíjate esto tan hermoso que decía este padre. El médico al final pierde las batallas. En cuanto a médico, al final pierde las batallas. Porque finalmente, pues la muerte se las gana, y antes de la muerte, pues la vejez, la enfermedad, el decaimiento, todo ese tipo de cosas. Entonces él decía, mientras que en la muerte, como tal, el médico tiene su irremediable derrota, en la muerte en cuanto tal, el sacerdote tiene su primera victoria. Es ahí. Curioso que la Santa de Siena, cuando ayudaba a bien morir a tantos de sus parientes en época de la peste allá en Europa, ella los acompañaba, los cuidaba, pero con mentalidad que podríamos llamar sacerdotal en un cierto sentido. Cuando ya morían, preparando el cadáver para la sepultura, ella se decía, a este o a esta, a este ya no lo pierdo. Es decir, ella sentía que en la muerte los aseguraba para el cielo, en la muerte los aseguraba para Dios. Eso era lo que ella sentía. Entonces, ¿esto por qué lo estoy comentando? Porque cuando se habla de amar y servir, fácilmente nuestro entendimiento, baldado por una especie de empirismo, de materialismo práctico, de funcionalismo, es muy posible que nuestro entendimiento mire el servicio solamente en términos de cuántas casas construimos, cuánta ropa repartimos, cuántos mercados damos, a cuántos niños llevamos a la escuela. Todo eso es válido. Pero ten presente que los que enseñan la justicia es cómo se ajusta el mundo al plan de Dios. Los que enseñan la justicia brillarán como estrellas para toda la eternidad, porque ellos atraviesan el umbral de la muerte. Y uno tiene que asegurarse. Yo no estoy diciendo a los médicos que dejen de estudiar su medicina, por favor, no vayan a hacer eso, salvo que el Señor les llame de modo muy particular. Lo que les estoy diciendo es no sean médicos únicamente para el cuerpo. De hecho, Catalina es considerada patrona de las enfermeras. Por eso, por su manera de cuidar a los necesitados en su salud. Bueno, llevamos 3 puntos de cómo define Cristo el tema del poder. Nuevamente los enumeramos. Primero, somos iguales, pero iguales ¿en qué? Todos pecadores y todos llamados a la redención en Cristo. Segundo punto, recuerda que sí es bueno buscar la excelencia, que a veces no se logra, que a veces no nos dieron más las capacidades, que tuvimos un tropiezo, que nuestros enemigos nos abruman, que sufrimos persecución, lo que sea, está bien. Pero la excelencia hay que buscarla. Tercero, que desde la excelencia el peligro no es el éxito, sino la soberbia, y por consiguiente el remedio se llama amar y servir. Y en ese amar y servir, y eso fue lo que acabamos de aclarar, hay que darle prelación al servicio que dura hasta la eternidad. Por eso el mismo Ignacio centró toda su obra en 2 cosas. Primero, los ejercicios espirituales. Segundo, la educación. Ejercicios espirituales, ¿para qué? Para que la gente reciba el servicio por excelencia. ¿Y cuál es el servicio por excelencia? Nadie me ha prestado un mayor servicio que el que me ha puesto en contacto con el amor de mi alma. Nadie me ha prestado un mayor servicio que el que me ha dado a Jesús. Bendito aquel que me ha dado a Jesús, aquel que ha dejado impreso el sello del Espíritu en mi corazón. Ese me ha prestado un servicio inmenso. Ahí llevamos 3 elementos del poder. Pero el más importante definitivamente es el cuarto, y es el que se recuerda en una fiesta litúrgica, la solemnidad de Cristo Rey. A Cristo lo llamamos Rey de amor. Porque el verdadero reinado, el verdadero poder de Cristo está exactamente en esa palabra, en ese amor. Claro, cuando uno habla de poder, usualmente uno piensa en gente dura, porque uno asocia poder con las definiciones mundanas que dimos antes. Y por supuesto que esas personas, pues parece que no tienen muchas entrañas. Lo que haya que hacer, pero Samsung debe desaparecer.
Hágase lo que se haga, pero tiene que desaparecer. Deben fracasar. Entonces estamos acostumbrados a que la competencia empresarial, la competencia entre naciones, la competencia incluso entre personas, se maneja de esa manera, como aplasto al otro, y ahí no hay espacio para el amor. Y por eso puede parecer absurdo que digamos que el verdadero poder está en clave de amor. Pero la verdad es esta, y esto es tan bello, es tan profundo, que uno no puede sino adorar a Jesús, celebrarlo, amarlo, gozarse en Él. La verdad es, frase para que la escribas, la verdad es esta: el que logra algo de mí sin amarme, ya prepara en mí resistencia a su poder. El que logra algo en mí sin amarme, ya prepara, en ese mismo acto, ya prepara en mí resistencia a su poder. Ejemplo, el caso típico es un dictador. Los que somos un poco mayores, no tanto, pero ya un poco, recordamos la época de terribles, de espantosos dictadores aquí en nuestra América Latina, espantosos. Nicaragua, por ejemplo, estuvo durante años sometido al clan Somoza, particularmente a uno de ellos. Y ese señor Somoza, cuyo nombre ni siquiera recuerdo, yo en esa época estaba en lo que hoy se llama grado octavo, eso significa que debía estar como en 1977, 78, por allá. Gracias, Anastasio Somoza. En la época de Anastasio Somoza, ese hombre puso todos los mecanismos del poder para que ese pueblo, el pueblo de Nicaragua, fuera un pueblo servil, explotado, pueblo de lacayos, simplemente al servicio de sus intereses, según lo que ya hemos dicho de los poderes de este mundo. Así funcionó. Ese fue. Lo mismo habría que decir de Stroessner en Paraguay, lo mismo Duvalier. ¿Dónde es Duvalier? ¿En Haití fue? En Haití. Lo mismo la junta esa militar, que es noticia estos días en Argentina. Videla y su grupo. Bien, todos los dictadores lo logran por un tiempo. ¿Por qué? Porque lo que ellos intentan es cerrar todas las posibles alternativas a su única propuesta. Se adueñan de los medios de comunicación, quieren controlar la educación, por supuesto controlar la juventud, el ejército, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, se adueñan de todo. El libreto siempre es el mismo, casi que no interesa si son dictaduras de derecha o de izquierda. Tengo entendido que Pinochet era exactamente lo mismo. Todos los dictadores son iguales. Presionar, atosigar, estrangular a los medios de comunicación, cerrar fronteras, adueñarse de la educación. No tienen otra alternativa, entre comillas no la tienen, porque resulta que no quieren que haya ninguna alternativa. Porque se trata de que la gente no pueda pensar de otra manera. En teoría el dictador lo logra, en teoría. Pero el que logra algo de mí sin amarme, en realidad está preparando su tumba, en realidad está preparando su desastre. ¿Por qué? Porque analicemos el caso de Argentina, que es tan complejo. Resulta que esta junta militar, para sostenerse, cada vez tiene que hacer desaparecer más gente, tiene que torturar más gente, tiene que sobornar más gente. Y resulta que cuanta más gente tú sobornas, cuanta más gente tú oprimes, cuanta más gente tú torturas, más enemigos estás creando. Como una película en cámara lenta, ustedes y yo estamos viendo este mismo drama ahora mismo en Venezuela. Es exactamente eso. Adueñarse de los medios de comunicación, llegar a las escuelas, secuestrar todos los poderes, impedir todos los cambios. ¿Hay alguien que pueda creer seriamente que de aquí a 20, a 30, 80 años quede algo salvo de un mal recuerdo del llamado chavismo, después de que ha quedado en manos de este señor Maduro? Es muy difícil creer que quede algo de eso, aparte, repito, de los malos recuerdos. ¿Por qué? Porque el dictador, cuanto más hunde sus uñas, más lamenta, más lastima,
Y cuanto más lastima, más crea enemigos. El poder sin amor domina, pero en su dominación crea sus propios adversarios y los alimenta. Mejoremos la frase. Cuando el poder carece de amor, alimenta su propia caída, alimenta a sus adversarios. Lamentablemente los seres humanos no aprendemos de la historia, pero eso fue exactamente lo que sucedió ya en tiempos de los romanos. Eso fue lo que pasó. Exactamente eso. Estos emperadores se daban cuenta perfectamente del poder que tenían, pero al oprimir y al oprimir y al oprimir creaban enemigos y casi siempre eran sus mismos guardias, la llamada guardia pretoriana, la que tenía que cuidar al emperador, eran ellos los que mataban al emperador. Por eso, el único poder verdadero es el poder fundado en el amor, entendiendo amor como lo enseña Santo Tomás de Aquino, es decir, buscar el bien del otro. En eso está pensando el apóstol San Pablo cuando dice en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, el hombre es cabeza de la mujer. En eso está pensando. Claro, el hombre es cabeza de la mujer. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si el hombre quiere tener poder en la casa, pues tiene que ser como Cristo. Por eso Pablo dice, como Cristo amó a su iglesia. ¿Y eso qué quiere decir? Que ese hombre tiene que estar tan interesado y tiene que notársele tanto que busca el bien de esa mujer, que ella se sienta más feliz con él que sola o con cualquiera. Eso es ser esposo. Personalmente me parece una vocación bastante difícil, bastante difícil. Pero eso es ser esposo, eso es lo que piensa San Pablo. Entonces, el poder, ¿cómo es? El poder es finalmente un servicio de amor. Como dice nuestra amada doctora de Siena, y creo que será bueno culminar aquí, dice ella, el alma, viéndose tan amada, no puede defenderse ni excusarse de amar. Por eso Cristo vence siempre, por eso Él es el Rey. Y ese es el poder que hay que conocer, ese poder. El poder de abrirse a ese amor. Y cuando nosotros nos abrimos a ese amor y le decimos, como una canción bien conocida, enamórame de ti, que yo conozca tu amor. O como dice el Salmo, alegra mi corazón con tu auxilio. Alegra mi corazón, dame experiencias de alegría. Hermanos, no teman pedirle a Dios experiencias de alegría. Dame alegría por los días en que me afligiste. De hecho, el Salmo lo pone en plural para el pueblo de Israel. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que pasamos desdichas. No temas pedirle a Dios, dame alegría, que yo sea feliz, que yo conozca de ti, que yo saboree, que yo pueda sentir el sabor de tu providencia, tu dulzura, que yo pueda sentir ese poder, para que yo también lo pueda irradiar, para que yo pueda creer más en ti y para que yo pueda entrar en eso que hemos llamado un círculo virtuoso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.